Bienvenidos a Difusión Proactiva. El tema de hoy, cómo desarrollar la autodisciplina. La autodisciplina es el elemento fundamental en el mecanismo interno del ser humano, el cual está completamente regulado por su conciencia. Es decir, cuanto más desarrollada sea la conciencia de un individuo, este podrá controlarse a sí mismo con mayor efectividad, mostrando en esencia el crecimiento de su propia autodisciplina. La autodisciplina es importante para todas las personas. Quienes tienen un mayor autocontrol de su rumbo de vida pueden tomar decisiones con facilidad y así sentirse más satisfechos con los resultados obtenidos. Por tal motivo, la autodisciplina es clave para el éxito tanto en el ámbito personal como profesional. Podemos definir la autodisciplina como la capacidad de seguir reglas impuestas por el propio individuo, con orden y constancia usando la fuerza de voluntad, manteniendo su desarrollo con la práctica diaria hasta convertirla en un hábito y una virtud que se adquiere con perseverancia e implica enfocarse en las metas que se desean alcanzar. Entre las habilidades que se desarrollan al ser autodisciplinado se encuentran mantener el autocontrol, asumir la responsabilidad de lo que sucede en el momento, controlando los impulsos y los deseos emocionales que se manifiestan en una determinada situación. Tener persistencia en el juicio. Permite que una persona desarrolle su punto de vista de manera individual sobre ciertos temas y lo mantenga firme como una creencia durante mucho tiempo. Esto quiere decir que sus convicciones internas no se ven afectadas por circunstancias externas. Incrementa la confianza en uno mismo. Desarrolla una personalidad fuerte y segura, sabiendo realmente lo que queremos y nos merecemos. Para adquirir autodisciplina en nuestras vidas es necesario tener determinación y ser constantes en la práctica hasta que se vuelva una costumbre. A continuación, te menciono 8 factores que te ayudarán a desarrollar tu autodisciplina en el día a día. Utiliza el tiempo de manera correcta, programando y planificando adecuadamente tus actividades diarias con el fin de cumplir los objetivos. Identifica tus fortalezas. Reconocer lo que sabes hacer para usarlo a tu favor. Conoce tus prioridades. Tener claro el orden de importancia de tus quehaceres y obligaciones. Rodéate de personas que te apoyen. Ellos te ayudarán a mantenerte motivado todos los días. Toma decisiones con información limitada. Siendo rápido al tomar acción, te permite mantener el enfoque de lo que quieres hacer, evitando postergar tus obligaciones. Elige actuar. Entre hacerlo y no hacerlo, siempre elige la primera opción. Activa tu agenda y anota todo. Esto te ayudará a no olvidar absolutamente nada de lo programado para ese día. Deja de ser perfeccionista. Aprender y formar el hábito de la autodisciplina lleva tiempo. Por lo tanto, si dejas de ser perfeccionista, evitarás estar nervioso mientras realizas tus actividades. Como conclusión, podemos decir que todo es posible al ejercitar en nosotros mismos la autodisciplina. Cuando tenemos un motivo y realizamos las acciones necesarias que permitan conquistar nuestras metas, al final lo acabamos consiguiendo, debido a que el universo nos otorga todo aquello por lo que luchamos siendo autodisciplinados. Ser autodisciplinados es sembrar un acto y cosechar un hábito. Sembrar un hábito y cosechar un carácter. Sembrar un carácter y cosechar un destino. Gracias por ver este video, déjanos tu comentario, dale like y suscríbete a mi canal para que estés informado del próximo contenido de Difusión Proactiva.